Bueno, nuestro grupo está conformado por Darío Gutiérrez, Isaida Mendoza, Nancy Bartolomé, Kimberly Gallardo y Adrián Brizuela. Nosotros le vamos a hablar sobre las evidencias físicas en la criminalística y la medicina legal. Buenas noches, mi nombre es Darío Gutiérrez y yo les voy a hablar sobre las evidencias físicas. Dentro de la investigación penal, lo más importante son las evidencias físicas o indicios materiales, y estas se definen como todos los elementos que se usan y se producen en la comisión de un hecho delictivo. Las mismas se pueden localizar en la escena criminal y otros lugares relacionados con las mismas. Estas son la mayor fuente de información para el esclarecimiento de un hecho delictivo. El estudio técnico y científico de las evidencias físicas es el objetivo general de la criminalística, con el estudio y análisis de las evidencias físicas de interés criminalístico. Las evidencias físicas o indicios materiales son muy sensibles y hay que preservarlos con toda rigurosidad posible, utilizando procedimientos técnicos apropiados para la fijación, colección y embalaje de las mismas, ya que son las evidencias las que nos van a suministrar la información tanto en la escena criminal como en los diversos laboratorios de criminalística para el esclarecimiento del hecho. Las evidencias más frecuentes son, entre estas tenemos la sangre, las huellas dactilares, los apéndices pilosos, los proyectiles, las conchas, las armas de fuego, las armas blancas, etc. Clasificación de las evidencias. Según su traslado, estas se clasifican en evidencias primarias y evidencias secundarias. Las primarias son aquellas evidencias de fácil traslado al laboratorio, por ejemplo, la sangre, los proyectiles, las conchas, las armas. Y las evidencias secundarias son aquellas que no se pueden trasladar al despacho o al laboratorio, como por ejemplo una pared donde se localizaron impactos de proyectiles. Según su análisis, estas se clasifican en evidencias macroscópicas y microscópicas. Las macroscópicas son aquellas que se requieren de un análisis completo, por ejemplo, las huellas dactilares. Y las microscópicas son aquellas que requieren de un análisis minucioso con equipos e instrumentos científicos. Según su naturaleza, las evidencias orgánicas y evidencias inorgánicas. Las orgánicas son las que provienen de los seres vivos, como por ejemplo la sangre y el semen. Y las inorgánicas son las que no provienen de los seres vivos. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Mendoza Isaida. Yo soy integrante de los grupos de criminalística y medicina legal. Yo les voy a hablar un poco sobre la orden de colección de evidencia y las reglas generales para colectar y embalar evidencia. En cuanto a la orden de colección de evidencia, tenemos que para esto se necesita resguardar el sitio del suceso o del sitio del hecho. Para esto se haría una fijación fotográfica. Luego de la fijación fotográfica se procedería a la colección. Esto depende de las características del sitio del suceso, del sitio donde hayan ocurrido los hechos, ya si es que sea un homicidio. Depende de las características y las circunstancias. Se debe ubicar las evidencias físicas para luego colectarlas. Primero se hace una inspección técnica, por decir, un ejemplo, ocurrió un homicidio, una violencia sexual, por decir. Entonces, cuando la víctima denuncia, se llega al sitio, se hace la fijación fotográfica, se toma la fotografía, se realiza una inspección técnica en el sitio del suceso, se procede a realizar a ubicar la evidencia y a realizar la colección. Este orden de colección tiene 4 pasos. Entre esos tenemos que, primero hay que ubicar los objetos grandes y móviles, que estos son los de mayor importancia. El segundo paso tenemos que se van a ubicar los objetos menos visibles. Esto quiere decir que estos necesitan una atención particular, que quiere decir que es como las fibras, los polvos, los residuos. El tercer paso sería los objetos que requieren de un tratamiento especial. Como por decir, hay en un homicidio unas manchas de sangre en la pared, hay que, si es posible, si no se puede removerla, colectar la evidencia
y hay que romper la pared, depende de cómo se vaya a colectar. Y en cuanto a la tercera, la reactivación y recopilación de huellas digitales y huellas latentes. Esta quiere decir que estas son las huellas, las huellas digitales y las huellas latentes que se presume que están ahí, y para eso se utilizan polvos especiales para ubicarlas. En cuanto a las reglas generales para colectar y embalar evidencia, tenemos que está establecido en el artículo en el Código Orgánico Procesal Penal, en el artículo 187. Las reglas generales para colectar y embalar evidencia. El artículo 187 del Código Orgánico Procesal Penal nos explica que todo funcionario o funcionaria debe seguir unas reglas para colectar evidencia. No es que tú llegas al sitio del hecho, al sitio del suceso de cualquier hecho y vas a recolectar lo primero que se te vea y no vas a tomar en cuenta ciertos pasos. Todo funcionario o funcionarias que lleguen a un sitio del hecho tienen que realizar la cadena de custodia de cualquier elemento que vayan a colectar. Esto es como garantía legal. La cadena de custodia se utiliza como garantía legal que permite un manejo idóneo de las evidencias, tanto físicas, digitales, materiales, de todo tipo de evidencia. La cadena de custodia se realiza para evitar que sea modificado, alterado o contaminado lo que se recolectó. Para realizar esta cadena de custodia, el funcionario o la funcionaria que llegue a X sitio del suceso va a realizar una inspección técnica al sitio del hecho. Por decir, si llegó a un sitio donde se ocurrió un homicidio, primero tiene que resguardar, colocar, como por decir, parámetros, resguardar el sitio, hacer la fijación fotográfica, mirar qué es lo que es importante en cuanto a los objetos grandes, en cuanto a los objetos visibles, dependiendo de las características del sitio del hecho. Luego que se realiza la inspección técnica del sitio del hecho, se va a proceder a la protección, fijación y colección de la evidencia. Esta colección de evidencia, la persona no va a llegar y va a agarrar lo primero que vio. No, eso es un proceso. Es un proceso que se debe colectar dependiendo del tipo de material que sea. Si son prendas de vestir, si son apéndices pilosos, todo no se embala igual. Preferiblemente se deben colocar en recipientes identificados, y una vez que estos se colectan, quedan en resguardo, por decir, del ente policial que los colectó, para que una vez puesto, por decir, la orden del Ministerio Público, que es el que lleva la investigación, una vez que el Ministerio Público solicite medio memorándum que sea realizada cualquier experticia, cualquier evidencia colectada, el funcionario que la colectó y lo realizó mediante la cadena de custodia, hizo su cadena de custodia, colocó la fecha, la hora, todo bien colectado. Eso estará resguardado en un lugar donde no será alterado, y a la hora de utilizarlo será una información fiable y confiable, porque está embalada, está guardada y está resguardada. Muchas gracias. Nancy Bartolomé, cédula de identidad 16.583.620, expediente CJP 052-00290. Pongo por la materia criminalística y me tocó hablar sobre etiquetado o rotulación. Se debe apuntar perfectamente el estado original en que fue ubicada y se debe describir detalladamente, relacionarlo con otros indicios o evidencias. Esto debe llevar fecha, hora, caso, localización del indicio, tipo, número y nombre del colector. Embalaje de la evidencia. Es la maniobra que se realiza para guardar, inmovilizar y proteger la evidencia dentro de un recipiente protector una vez recolectada en el sitio, y después de haber sido fijada y colectada se envía al laboratorio. Para esto no se deben usar bolsas plásticas. Envíos o suministro. Se debe suministrar los indicios al laboratorio de criminalística solo por funcionarios abocados al caso, para su procesamiento técnico y científico. Esto deberá ir con un oficio o memorando donde ellos describan los aspectos que deben tratarse. Existen reglas
generales para recolectar la evidencia y embalar. La número 1 es levantar la evidencia física, preferiblemente pescar por exceso, más no por defecto. Y la número 2 es manejar evidencia solamente estrictamente necesaria y para no afectar o contaminar la misma. Gracias. Mi nombre es Kimberly Gallardo. Mi número de cédula es 11.0083705 de la materia de medicina legal. Vamos a hablar de las evidencias comunes y del manejo de las evidencias físicas. Debemos tener claro que cuando hablamos de las evidencias más comunes, estas vienen dadas de actos o hechos ilícitos consumados, como cuáles, como las huellas dactilares, las huellas de sangre según su característica, las huellas de pisadas humanas por calzado, descalzados, y siempre tienen que ser positivas, negativas o invisibles. Igualmente la de los animales, tienen que ser negativas, positivas e invisibles. Las huellas de los neumáticos por aceleración, por rapada o por frenamiento o desplazamientos, positivas y negativas. Las huellas de herramientas, cuando hablamos de la parte de robo por puertas, ventanas o cajones. Debemos tener en cuenta también que entre estas huellas más comunes se encuentran la de los labios, cuando se utiliza por servilleta, lapicero, y igualmente la huella de los dientes o las uñas por mordida o rasguño. También igualmente aquí intervienen las huellas de las etiquetas de lavandería o sastrería. Y de igual forma, nosotros tenemos que tener con ellas el manejo. Para tener el manejo de esas evidencias físicas, nosotros tenemos que tener 3 técnicas. Las 3 técnicas que tienen los profesionales en esta área es una, el levantamiento, el embalaje y la escritura. En el levantamiento habla de aquella prueba física que se hace por separado, donde se mantiene la evidencia de una forma que no se altere. Mi nombre es Adrián Brizuela y voy a hablarles sobre las manchas de sangre y cómo colectar algunas evidencias en el sitio del suceso. ¿Qué podemos investigar con la sangre? Con las manchas de sangre. Estas nos permiten conocer datos como las posesiones de las víctimas, el delincuente y otros objetos. Tenemos varios tipos de manchas de sangre. Tenemos la mancha por proyección, que esta está en forma de gota o salpicadura y es una salida de sangre con fuerza. Puede ser caída libre, vertical, horizontal u oblicua. Y esto nos permite determinar la velocidad que cayó del cuerpo, incluso la altura. Tenemos las manchas por escurrimiento o manchas de escurrimiento. Estas están formadas en charcos o regueros, tienen gran volumen, son manchas de sangre caídas sin fuerza, solo con la fuerza de gravedad. Es tal cual como cuando nos hacemos una herida y ella se escurre por gravedad. Tenemos las manchas de contacto, que estas manchas es producida por un objeto ensangrentado al entrar en contacto con otro. El ejemplo claro es las huellas, las manos y los pies ensangrentados de una persona. Cuando tú tocas otra superficie se denota. Las manchas por impregnación son las manchas de sangre encontradas en tejidos absorbentes, una toalla, una tela, una servilleta, entre otros. Bueno, las manchas de limpieza es donde se limpia y es la mezcla de las manchas de contacto y las manchas de impregnación, ya que cuando nosotros agarramos una toalla y limpiamos una superficie, estamos teniendo las dos manchas, la de contacto y la de impregnación. Esta ha sido determinada como limpiados para ocultar evidencias. ¿Cómo colectar algunas evidencias en el sitio del suceso? Tenemos la orina, tenemos el semen, la sangre, los apéndices pilosos, huellas de pies y zapatos y proyectiles. Primero que nada, vamos a hablar qué es la sangre. La sangre es la muestra indubitada por excelencia utilizada para la obtención del ADN
y se puede obtener con punción venosa, que todos lo entendemos cuando nos vamos a hacer un examen de sangre, y punción dactilar, que eso se haga con una aguja, una lanceta, ¿verdad? Se pincha el dedo y las gotas se ponen en un depósito sobre un papel secante. Al ser sacada una muestra de sangre, se coloca en el tubo de ensayo con anticoagulante para poder trabajar en condiciones óptimas. Tenemos las células epiteliales bucales, que es la saliva. Esta se frota por la parte interna de los carrillos con hisopos estériles y secos. Ahora, ¿cómo colectamos las evidencias en el sitio de suceso? Fácil. La orina se puede colectar con una jeringa. El semen y la sangre se colectará con una gasa o un hisopo. Si se encuentran secos, se va a aplicar agua destilada o solución salina. Los apéndices pilosos, que es el pelo o cabellos, estos se tomarán con pinzas y se pondrán o se embalarán separadamente. Las huellas de pies y zapatos, si es un pie descalzo sobre un soporte liso, se deberá fijar fotográficamente, y si son huellas en tierra, arena o barro, se sacará el molde de la misma. Los proyectiles se tomarán con una pinza. Gracias, esta fue mi exposición.